Y vamos a invitarle a la carta a los Efesios, siempre el capítulo 5, la lectura de esta tarde. Carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 22 hasta el 24. Vamos a tener la lectura bíblica y luego vamos a orar para continuar la parte que nos corresponde para el día de hoy. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a leer nuestras Biblias y luego vamos a orar. Si gusta, póngase de pie, hermanos, para que leamos y luego oremos. Dice la Biblia en Efesios 5, versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por darnos el privilegio y la bendición de podernos congregar para esta tarde. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias por la vida, gracias por los alimentos, todo lo que nosotros necesitamos en la vida espiritual, en la vida física y material. Tú, Señor, siempre nos provees lo necesario, lo suficiente, lo que nosotros necesitamos. Estamos agradecidos con lo que tú provees para nosotros y queremos, Señor, también en esta oportunidad considerar siempre lo que es tu palabra. Nos congregamos con el único objetivo de darte la gloria, la alabanza, la exaltación a ti. Que tú seas, Señor, siempre exaltado en cada reunión. Que tú recibas la alabanza y la adoración de tu pueblo. Y queremos también que tú puedas hablar a nosotros, a nuestra vida, Señor. Cuando nosotros venimos y escudriñamos la palabra, la escritura, nosotros, Señor, queremos escuchar lo que tú nos has dejado escrito ya, lo que tú revelaste a tus santos en aquel tiempo, y que hoy nosotros podemos leerlo por lo que es tu palabra, lo que dice la escritura. Queremos, Señor, pedirle de que nos bendiga de principio a fin y todo lo que hagamos sea para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza espiritual. Padre, dirígenos de principio a fin y que lo que hoy podamos ver sea de mucha utilidad a nuestra vida práctica. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar hablando siempre desde lo que es la palabra del Señor. Como ya lo dijimos, nosotros no podemos hablar de otra cosa más que de la Escritura, de lo que dice Dios en su palabra. Y dentro de lo que es esa parte, nosotros hemos iniciado lo que es una parte muy interesante, muy importante para lo que es nuestra vida práctica. No quizás sea tan agradable para nuestro oído, quizás no sea algo tan alentador para nuestra vida humana, pero sí dentro de lo que es el principio y la enseñanza de la palabra del Señor. Debo de recordarles que no todo lo que la Biblia dice es agradable para nosotros. Hay cosas que no son muy, digamos, alentadoras a veces para nuestra carnalidad, pero es su voluntad, es lo que dice Dios. Y aún de esas cosas que no son tan agradables para nuestra vida, es necesario escucharlas, aprenderlas, tomarlas en cuenta para el bien de nuestra vida, como también de nuestras familias. Y eso es lo que nosotros estamos viendo prácticamente en lo que es el capítulo 5, versículo 22
hasta el versículo, en este caso hasta el 24, que es la primera parte que nosotros estamos considerando. La llenura del Espíritu Santo afecta las relaciones. Eso lo vamos nosotros a estar viendo en el capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 6, versículo 9. En toda esa parte nosotros vamos a estar hablando acerca de el efecto de la llenura del Espíritu Santo en las relaciones. Y lo primero que nosotros hemos comenzado es el punto número 1. Las casadas, en este caso las esposas, y la sujeción siendo llenas del Espíritu Santo. Versículo 22 al versículo 24. Las esposas y la sujeción siendo llenas del Espíritu Santo. Y dentro de esto, lo que nosotros hemos iniciado ya es que Pablo se dirige hacia las mujeres, específicamente a las mujeres casadas. En este caso no incluye las solteras, sino las casadas. Vendrá su momento en el cual nosotros vamos a observar también que la Biblia incluye a mujeres y hombres solteros, pero en este caso específicamente las mujeres casadas. A ellas se dirige Pablo en los versículos 22, específicamente hasta el 24. Y me llama la atención, por ejemplo, que cuando uno ve los escritos del apóstol Pablo y uno ve los escritos del apóstol Pedro, son diferentes. Bueno, Pedro era un hombre, o fue un hombre casado, ¿verdad? No tenemos información sobre eso, pero por lo que nosotros vemos en la Biblia, que tenía suegra es porque entonces también fue casado, ¿verdad? Entonces vemos cuando Pedro escribe, y Pedro escribe a las mujeres y lo hizo ampliamente. Y cuando escribe a los hombres lo hizo bien reducido. Un versículo para los hombres, ¿verdad? 6 versículos para las mujeres. Pero cuando escribe Pablo era un hombre que no tenía esposa. Y dentro de eso, Pablo cambia la situación, los escritos. Dirigió muchos versículos a los hombres y únicamente 3 versículos a las mujeres. Bueno, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Había razón, dice, es que uno era casado y el otro no. Bueno, eso no lo vamos a discutir nosotros, ¿verdad? Si es cierto o no, pero bueno, estamos diciendo los escritos, ¿verdad? Los escritos. Bueno, dentro de eso, hermanos, nosotros vamos a recordar que ya hemos visto la primera parte de este punto. Y lo primero que hemos visto es la letra A, versículo 22. Solo vamos a dar un pequeño recordatorio. Y nos dice que a las esposas se les pide colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su propio esposo, tal como se colocan voluntariamente a sí mismas, bajo la autoridad del Señor. Entonces, cuando hablamos acerca de el tema y la responsabilidad de la mujer en lo que es la sujeción voluntaria, esto es lo que la mujer debe de aprender. Ustedes saben de que si entramos en discusión de este tema, habría mucha opinión, habría mucha idea, incluso algunos contrarias, porque es un tema muy, digamos, permitido en nuestra opinión a pensar lo que queremos. De hecho, también cuando Pablo lo escribió había problemas con respecto a eso. Pero nosotros no vamos a entrar a las opiniones, a lo que otros consideran, sino a lo que vamos a sujetarnos a lo que Pablo nos dice específicamente en la carta a los Efesios. Y dentro de esto lo que Pablo nos dice primeramente es que la mujer debe de aprender lo que es el sometimiento. Por eso aquí estamos diciendo que o la mujer decide colocarse bajo lo que es la autoridad de una manera voluntaria, de tal manera de que esto no se debe de exigir, no se debe de pedir. Yo ya he visto, hemos tratado parejas, ¿verdad? Cuando el hombre se queja, cuando el hombre murmura, cuando el hombre está diciendo, es que esta mujer no me hace caso.
es que esta mujer no me obedece. Bueno, pero esto no se trata de que lo pidamos. Y cuando uno puede oír estas cuestiones o estas discusiones, estos comentarios, estas opiniones, ¿verdad? El hombre dice una cosa por aquí y la mujer dice otra cosa por aquí. Lo que usted descubre es que ahí hay un gran problema. Un problema de pareja, de ambos. Ninguno tiene la razón. Pero cuando uno va aprendiendo por la palabra de Dios, uno va cediendo. No a la persona, sino a la voluntad de Dios. Y cuando yo voy aprendiendo la palabra del Señor, lo que la Biblia me está diciendo, y yo estoy viviendo en una íntima comunión con el Señor, quiero obedecer su palabra, entonces como consecuencia también yo me voy a someter a lo que me corresponde en esta tierra. Y debo de recordarle, esto no solamente lo debe de aprender la mujer, esto debemos de aprenderlo todos. Como ya lo leímos en el versículo 21. Ahí iniciamos, ¿verdad? Todos. Lo que pasa es que Pablo nos está diciendo aquí lo que corresponde a cada uno. Pablo se dirige a la mujer, después al hombre, después a los hijos, después a los padres, después a los esclavos y después a los amos, ¿verdad? A todos nos dice en qué consiste el sometimiento de cada uno de nosotros. Ya nos va a tocar la parte de nosotros, y como les dije el domingo pasado, lo nuestro es más gordo, ¿verdad? De acuerdo a lo que Pablo dice en esta parte. Vendrá su tiempo, pero en este caso es con respecto a lo que son las mujeres. Entonces la mujer cristiana, llena del Espíritu de Dios, va a aprender. Ella misma se va a colocar bajo lo que es la autoridad de su esposo, voluntariamente. No por lo que es su esposo, sino por lo que dice la palabra del Señor, por lo que dice Dios. Entonces cuando usted oye parejas, ¿verdad?, que uno reclama, que la otra también reclama, usted lo que se va a dar cuenta es que allí está equivocado desde el principio. No se está dependiendo de Dios, no hay llenura del Espíritu Santo, y por lo tanto el hombre camina en su carnalidad, la mujer camina en su carnalidad, y cuando un matrimonio camina o viven de esa manera, hermanos, es más fácil el pleito, la discusión, las diferencias entre ellos, que el poderse entender y poder cumplir su propia responsabilidad. Muy difícil. Por eso estamos diciendo de que esto es bajo el contexto de la llenura del Espíritu Santo. Y ahí está el problema de nosotros. No estamos caminando en la dependencia del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a aprender a ser buenas esposas o buenos esposos? Es difícil, ¿verdad? En nuestra carne es imposible. Por eso necesitamos nosotros lo que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, solamente para recordar, vimos nosotros, o estamos viendo en esta parte, y dice que en esta sección, el apóstol particulariza la exhortación del versículo 21, que ya vimos anteriormente. De tal modo de que sin repetir el verbo sometiéndoos, dice textualmente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y si usted observa, y si usted lee, ¿verdad?, lo que opinan otros escritos u otros escritores, ellos se enfrascan mucho en esto, de que no aparece en el versículo 22, digamos lo que es el verbo de el sometimiento, sometiéndoos. Y en ese caso, nosotros lo que vemos es que sin repetirlo, pero tomando en cuenta lo que dice el versículo 21, donde aparece, ¿verdad?, el verbo, se da por entendido que el verbo del versículo 21 es aplicable a lo que son los versículos que continúan. Por eso dijimos el domingo pasado que el versículo 21 es la conclusión de la primera parte de la llenura del Espíritu Santo, versículo 20 hacia abajo, y luego la continuidad del versículo 22 en adelante. Ahora, Pablo aplicó esto y estamos diciendo que aunque no aparece de nuevo, no se repite el verbo aquí, sometiéndoos, pero luego Pablo dice textualmente en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y dentro de eso nosotros también vimos algo más, o vemos algo más, lo recordamos.
este mandamiento es una aplicación específica del principio general expresado en Efesios 5:21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí nosotros lo vemos. Y cuando hablamos de lo que es el sometimiento, por eso estamos repitiendo, es algo que todos nosotros debemos de aprender. La mujer debe de aprenderlo en un sentido, el hombre va a aprenderlo en otro sentido, y luego los hijos de otra manera, y los padres de otra forma, y así hasta llegar a lo que es el empleo también. Todos debemos de aprender el sometimiento. Por ejemplo, cuando habla de nosotros que debemos de aprender a amar a nuestras esposas, eso es parte del sometimiento en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres muchas veces no amamos a nuestras mujeres, hermanos. Por eso lo dijo Pablo, ¿verdad? La Biblia habla de un amor sacrificial. Amor y sacrificio. Y a la mujer le dice sometimiento y respeto. La mujer debe de aprender acerca del sometimiento con respeto. Y el hombre debe de aprender el sometimiento en amor sacrificial. Y luego así vamos a ir continuando. Entonces, decimos que este es lo que Pablo tomó. Tomó ese principio, esa enseñanza expresada, generalizada en el versículo 21, para aplicarlo a lo que es el matrimonio, la familia y el trabajo. Y dentro de eso hay una pregunta. ¿Por qué Pablo dice a las esposas que se sometan a sus esposos? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué será, hermanos? Bueno, aquí hay un comentario, ¿verdad? Quizás porque para las mujeres cristianas, nuevas en Cristo, hallaban que la sumisión era difícil. ¿Cuántas mujeres tienen el mismo pensamiento? Consideran que es igual, hermano. Que eso de aprender a ser una esposa que se coloca bajo la sumisión voluntariamente, eso no es fácil. Algunas pensarán lo mismo. Y si para una mujer que ya tiene un buen tiempo de conocer la palabra de Dios y de estar en las cosas del Señor, lo ve así, ahora pensemos cuánto más será para una mujer en Cristo que es recién convertida. Va a pensar que esto es algo difícil, es algo muy fuerte. Y déjeme decirle de que esto en realidad es fuerte, es serio, es cierto. Pero también debemos de verlo a la luz de lo que es la voluntad de Dios. Esto no consiste en una capacidad humana meramente, no tiene que ver con una mente carnal, sino que tiene que ver con lo que es en base al desarrollo o crecimiento, el avance espiritual que nosotros hemos tenido o tenemos con respecto a ese conocimiento de la palabra del Señor. Cuando una mujer, por ejemplo, ya tiene un buen tiempo y está caminando, está dependiendo del Señor, está haciendo las cosas correctamente, entonces le va a ser posible esta verdad bíblica. Entonces, de otra manera, esto será pero muy difícil para una mujer. Pero si una mujer está tratando de obedecer a su papá, a la máxima autoridad como nuestro Señor, y anhela querer hacer las cosas correctamente, entonces se le va a ser posible, se le va a hacer un poco más fácil también someterse a su esposo si se está sometiendo a nuestro Señor primero. Si no lo está haciendo a Dios, entonces lo va a sentir que esté bien, pero muy difícil para su vida. Lo verá de esta manera. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a continuar y decimos que un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel. Y una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Y aquí está un punto interesante, hermanos. Muchos hombres malinterpretan lo que es la sujeción de la mujer. Lo malinterpretan, ¿verdad? De hecho, se ha malentendido en todos los tiempos. El hombre se ha aprovechado y ha sacado, ventaja humana. Esto ha sucedido en el caso de los impíos, ha habido abuso de autoridad. Pasa también en las mismas iglesias. Incluso muchos pastores también lo hacen.
Pero cuando uno comprende en realidad y uno entiende que nuestra esposa es una sierva del Señor, está dependiendo de Dios, quiere obedecer su palabra y voluntariamente está aprendiendo a ser sumisa también a nuestra autoridad, y los hombres que queremos también hacer la voluntad de Dios, no vamos a verlo como una oportunidad de aprovecharnos. Al contrario, debemos de verlo como una ventaja para honrar, para exaltar a Jesucristo y para hacer la voluntad de Dios juntos. No para aprovecharnos, ¿verdad? Y eso a veces cuesta comprenderlo, hermano. Por eso decimos, esto está en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. Si no entendemos esa parte y no estamos caminando de esa manera, esto será muy difícil. Será muy incómodo. No existe la capacidad en nosotros humanamente, en la pura carnalidad, poderlo cumplir, poderlo obedecer. Es necesario lo que es la llenura del Espíritu de Dios. Porque muchos hombres, incluso hombres creyentes, están abusando de su autoridad. Han malinterpretado esta autoridad que Dios nos ha otorgado. De tal manera que hay hombres que lo que están haciendo es abusando, imponiendo a sus esposas reglas que les impiden a nuestras esposas vivir una vida de libertad. No digo de libertinaje, sino de libertad. Hay esposas que no pueden tener ciertas libertades. Yo he oído mujeres que dicen, hermano, yo no tengo teléfono. Si quiere hablarme, hábleme al de mi esposo. Y dice, ¿y por qué ese esposo tiene y usted no tiene? Pues, ¿cuál es el problema? Es que mi esposo es celoso. Ya hay problemas, hermano. Si el hombre tiene, ¿no cree que la mujer tiene derecho también? Hermano, fíjate que yo no puedo hacer esto porque solo mi esposo. ¿Y por qué solo su esposo? Pues, porque es celoso. La mujer no puede tener, no tiene derecho a un empleo, la mujer. Tiene que depender solamente del salario del esposo, pero tampoco el esposo le da. Y como dijo alguien, vamos peso a peso, ¿verdad? Peso de aquí, peso por aquí, y todo es como que fuera el hijo. Así como los hijos, ¿verdad? Papá me da para un churro. Papá me da para una charamusca en aquel tiempo, recuerdan, ¿verdad? Papá me da para una paleta, ¿verdad? Y hermano, y la esposa pasa lo mismo. ¿Es su esposa o es su hija? Pues, ¿qué es? No, es que yo no le puedo dar dinero porque ella, si yo le doy dinero, lo va a gastar. Bueno, pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién conoce mejor lo que nosotros necesitamos dentro de la cocina, hermano? ¿Quién conoce mejor? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién cree usted que es el mejor administrador hablando de nuestra casa, de lo que necesitamos, de lo que ocupamos? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer es la que más dedica, la que tiene más habilidad. No digo que no podemos hacerlo, pero hay hombres que son miserables y están abusando en muchos sentidos. En muchos sentidos. Abusan de esa autoridad. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Esa no es la situación. Ahora, la mujer debe tener libertad, no libertinaje, que es algo muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Y vamos a ver, por ejemplo, más tarde, ¿verdad? O más adelante, cuando las mujeres también han abusado de la autoridad. Yo conozco muchos hombres que dan lástima en nuestros tiempos, pero lamentablemente así es, ¿verdad? El hombre trabaja, llega del trabajo, tiene que, después de sus labores, ¿verdad? Llega que ir a traer el chimbo de gas porque ya se terminó el gas, ¿verdad? Están los hijos ya mayores, no pueden ir a traer el chimbo de gas hasta que llegue el pobre hombre, ¿verdad? O la esposa, sale con sus amigas, ¿verdad? Ni dice para dónde va. Dejó al pobre hombre allá, ¿verdad? Como que es el hombre y la señora a la vez. Y la mujer, ¿dónde? A saber, ¿con quién anda? Bueno, con sus amigas, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso, hermano?
necesitamos tener una relación correcta. Pero en nuestros tiempos, los matrimonios nuevos, eso sucede, hermano. De hecho, hay mujeres que son muy irresponsables con sus hijos. Los dejan a la deriva y ellos con sus amigos, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso, pues? ¿Cómo es eso? Necesitamos, no estoy diciendo que no podemos hacerlo en alguna ocasión. En mutuo acuerdo, hermanos, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Somos un matrimonio, pero muchas veces existe el abuso. El abuso del hombre por un lado y el abuso también de la mujer por el otro lado, ¿verdad? Ambos a veces abusamos de nuestras responsabilidades y eso no es lo que debe de pasar. Ahora, dentro de eso nosotros vamos a recordar lo que dice el versículo 22 y dice, como al Señor. Y es el punto importante. Cuando nosotros hablamos acerca del sometimiento, esto es o debe de hacerse como lo hacemos ante Dios. Y dice el comentario, esto nos da a entender que en la nueva dimensión sobrenatural del matrimonio cristiano, las mujeres casadas deben someterse a sus respectivos maridos, como quien se somete a la voluntad de Dios. Así como la mujer se somete a Dios, así también debe de someterse a su marido. Y si la mujer tiene sometimiento hacia nuestro Señor, entonces le será fácil también someterse a la autoridad aquí en la tierra. Si eso anda mal, entonces va a continuar mal lo demás. Y vamos a la parte de hoy. Letra B, pregunta, ¿por qué pediría el Señor a las esposas creyentes que adopten una postura de sujeción hacia sus esposos? Una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué les pediría eso, hermanos? Bueno, veamos lo que dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bien importante acerca de esta pregunta. ¿Por qué será que la Biblia nos enseña a nosotros acerca de lo que es el sometimiento? En este caso a las mujeres. ¿Por qué será? ¿Cuál será la situación? Entonces, la sumisión de la esposa al esposo se debe porque el esposo es la cabeza, dice la palabra del Señor, de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él mismo es el Salvador de su cuerpo. Entonces la razón, ¿verdad? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la razón, ¿verdad? La respuesta a esto. También aparte de esto es porque algunas mujeres posiblemente no estaban dispuestas a hacerlo, posiblemente. Posiblemente aquellos nuevos creyentes pensaban que esto era imposible, a lo mejor. Bueno, pero hay que porque hay que hacerlo, hermano. Bueno, aquí hay algunas razones. Y fíjense ustedes que algunas mujeres dicen, es que la Biblia dice que todos somos iguales, ¿verdad? ¿Ha escuchado ustedes? ¿Pablo dijo eso en Gálatas? Sí, Pablo lo dijo a los Gálatas, ¿verdad? En Cristo somos iguales. No hay diferencia. Bueno, dice ya no hay ni hombre ni mujer. Eso no significa de que nosotros no tengamos que aprender a la sujeción. No, lo que Pablo está diciendo es, en Cristo con respecto a la salvación es igual para todos. No hay diferencia entre salvar a una mujer y salvar a un hombre. Cuando una persona cree en Cristo únicamente, en su sacrificio, en el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario, hombres y mujeres cuando ponen su fe, salvos por igual. Nadie es más en el cielo que otro. Hombres y mujeres iguales, lavados con la misma sangre de Cristo. Pero eso no elimina la responsabilidad en esta tierra. En esta tierra hay un orden. Dios mismo ha establecido un orden. Hay una estructura. Y en esta estructura, la Biblia dice que la mujer debe de respetar, someterse al marido. ¿Cuál es la razón? Dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La razón bíblica está aquí. Y al igual como Cristo dice que es la cabeza
de la iglesia, también el hombre es la cabeza de su mujer. Entonces, por cuestiones o por principios bíblicos, por lo que dice la palabra de Dios, es que la mujer debe de someterse, no por lo que diga el pastor o el predicador, ¿verdad? Y vemos nosotros la respuesta. La respuesta de Pablo fue doble, y ambas razones llegan a ser poderosas motivaciones para la sujeción. ¿Cuáles son esas razones que Pablo da? Primero, las esposas deberían de sujetarse debido a una motivación estatutaria, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa es la primera razón, ¿verdad? Es la primera razón. Y la segunda razón, en esta primera razón vemos también un texto bíblico. Lo dice también Pablo en 1 Corintios 11:3, y dice Pablo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, Pablo nos recuerda aquí y le dice a los corintios que existe una estructura. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la iglesia y Cristo, dice Cristo es la cabeza. Cuando hablamos de lo que es Dios mismo, el Dios trino, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cuando habla aquí de lo que es el matrimonio y habla de lo que es aquí la tierra, dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Dios es la cabeza de todo varón, pero el hombre es la cabeza de la mujer. Eso lo establece la palabra de Dios. Entonces, cuando yo aprendo, o cuando una mujer aprende y anda en la llenura del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por lo que conoce de la Escritura, por lo que dice el Señor, ella viene y se coloca bajo lo que es la autoridad de su esposo. No porque su esposo lo merezca, no porque el hombre sea digno de eso, sino porque ella aprende la palabra de Dios. Por causa de lo que dice la palabra de Dios, ella decide hacerlo. Decide hacerlo. Y eso es lo que es lo que agrada a Dios. Cuando la mujer decide. No porque el hombre se lo pida, se lo grite, ¿verdad? Se lo enseñe con muñeca, ¿verdad? O le dé sopa de pata. Eso no existe. No es con sopa de pata o de muñeca. Es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios. Y estar sumisa no significa lo que muchos malinterpretamos. No es la esclava de la casa, no es la que no debe de hacer nada, ¿verdad? Porque hay mujeres que no tienen permiso ni de tan siquiera salir a la calle. Eso no es lo que está diciendo. Eso sería esclavitud, hermano. Hay mujeres que no pueden, digamos, visitar a su familia, ¿verdad? O viceversa. Hay mujeres que no le permiten a los hombres visitar a la familia. Eso no es lo que está diciendo. Es más, es un deber nuestro hacerlo, hermano. Si no lo queremos hacer es porque no queremos hacerlo, pero no porque lo prohíba alguna de nuestras parejas. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice usted, por ejemplo, yo me casaré contigo, pero ya casados tú no vas a visitar tu familia. No se case, por favor, con ese hombre, ¿verdad? No se case con ese hombre. Porque eso es carnalidad. Es carnalidad, no es lo que dice el Señor. Ahora, tampoco estamos diciendo que usted se case y se quede con su suegra, ¿verdad? Porque tampoco es lo que está diciendo. No es lo que estamos diciendo. Entonces, dentro de eso, entonces nosotros decimos lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Por qué entonces la mujer debe de someter? Por principios de la palabra de Dios. La Biblia dice, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y luego también nosotros vemos el segundo punto. Las esposas deberían de sujetarse debido a un propósito pragmático, porque Cristo es el salvador del cuerpo, así como un esposo debe de ser el defensor de la familia. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Bueno, Él dio su vida, ¿verdad?
pagó, murió en sacrificio por nuestros pecados. Y Él dio todo por su iglesia. Y el resultado de eso es que hoy le pertenecemos. Él es la cabeza, hermano. Nosotros somos su cuerpo. Al igual de lo que Cristo hizo, nosotros también debemos de aprender y de hacer. Y la mujer, en este caso, debe también de someterse, ¿verdad? Pero aquí en este caso es porque el hombre también se gana. Se gana. ¿Verdad que usted nunca ha escuchado en la Biblia que Dios nos amenaza a nosotros? Dios nos instruye, Dios nos enseña. Y la Biblia dice, si nosotros hacemos lo que Él dice, bendecidos. Si hacemos lo contrario de la palabra de Dios, entonces la Biblia dice, Dios al que ama, dice, disciplina, corrige, azota todo aquel que decide hacer lo malo. Pero es decisión propia. La Biblia nos dice qué es lo que debemos de hacer, lo conocemos. Pero no nos tuerce el brazo, nos deja a voluntad propia. Y Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de hacer lo correcto. Ahora, una esposa debe de tomar decisiones. Decide hacer lo correcto por lo que dice la palabra de Dios. Y los hombres debemos de sacrificarnos porque es la forma en la cual nosotros también podemos demostrar o podemos evidenciar lo que es la sujeción de una esposa. Y luego nosotros vemos lo que dice Pedro, 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro escribe a aquellas mujeres que posiblemente alguno de ellos se había convertido a Cristo y el otro no. Yo no creo que Pablo esté escribiendo a personas que se están casando con impíos. No lo creo. Para mí, Pedro está escribiendo a parejas o a matrimonios que ya estaban unidos en familia o en pareja, en matrimonio, y que hoy ya están dentro de lo que es o se han convertido a Cristo. Entonces, como uno se ha convertido a Cristo, dice el apóstol Pedro, que las esposas que están en esa situación, ¿verdad? No vamos a decirle, mire, como dicen algunos, ¿verdad? Es que si usted quiere vivir bien, usted deja a su hombre, ¿verdad? Eso no es lo que Pedro dice. Pedro dice que las esposas se sujeten y por el testimonio de una mujer creyente hoy, si su esposa no es creyente porque ella quizás es una recién cristiana, una recién convertida, por su conducta de ser una buena esposa hoy, el hombre también se pueda convertir. ¿Cuál es la mejor forma de poderle testificar a un hombre, hermanos? Y aquí va una aplicación para las mujeres, ¿verdad? De la actualidad. ¿Cuál es la mejor forma de que ustedes, mujeres, puedan conducir a sus compañeros de vida o sus esposos a la salvación? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Tirándole las tortillas en la mesa de mala gana? ¿Tratándolo mal? ¿Tratándolo de una manera que no es la correcta? ¿Siendo irresponsables en el matrimonio o en la casa? ¿Con los deberes, verdad, de la esposa? No es la manera. Si usted es de aquellas mujeres que por no conocer a Cristo, ¿verdad?, lo trataba groseramente, no era humilde, no era sumisa, era pésima, irresponsable, descuidada, hoy es diferente. Usted hoy comienza a hacer diferencia. No le contesta, ¿verdad?, aunque no le parezca, ya no insulta,
ya no es irresponsable en sus deberes conyugales y ahora hay un cambio. Entonces dice Pedro, la mejor forma de que un hombre se pueda convertir es cuando la mujer es una mujer que toma la decisión de colocarse bajo la autoridad de su esposo. Una mujer respondona, ¿verdad? Usted sabe de muchas parejas que el hombre le gusta golpear y la mujer también le gusta también hacer lo mismo. Eso no es lo correcto. No es lo que la Biblia está diciendo. Yo no estoy diciendo que la mujer se deje digamos, maltratar de un hombre. No es lo que estamos diciendo. Pero hay mujeres, y yo recuerdo de una mujer, ¿verdad? Que su esposo era un hombre muy, pero muy tranquilo. Muy pasivo el hombre, muy paciente, y la mujer muy impaciente, muy grosera y muy grande la mujer, ¿verdad? Y el hombre muy pequeñito. Y cuando el hombre llegaba lo agarraba de aquí, ¿verdad? Y le decía, fulano, ¿verdad? Vení para acá, le decía. Y el hermano no había ni respeto porque enfrente de las personas lo tiraba al piso y le quería sacar cosas que ella pensaba que su esposo andaba haciendo. Y el hombre muy sereno, muy educado, muy tranquilo y muy prudente, ¿verdad? Si hoy se ha convertido a Cristo, eso ya no existe para una mujer. Si no, hoy ha aprendido lo que es el someterse a su esposo. Y eso, dice, por la conducta de sus esposas, muchos hombres pueden llegar al conocimiento de la verdad y ser salvos, hermanos. Lamentablemente muchas mujeres dicen, hermano, ore por mi esposo, yo quiero que mi esposo se convierta a Cristo. Ore, hermano, por él. Y una mujer hasta llora, yo lo entiendo. Pero no tienen una buena conducta. Entonces, si oramos, pero no hay buena conducta, ¿cómo lo ve usted? Hay mucho problema, ¿verdad? Entonces, necesitamos, ejemplo, ¿qué tan sujeta debería estar una esposa creyente a su esposo? Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus a sus maridos, y dice en todo. ¿De qué o qué tan sujeta debería estar una mujer creyente a su esposo? Bueno, de acuerdo a este versículo 24, nosotros vemos que la mujer, dice aquí el versículo, debe de hacerlo de la manera en que lo hace ante el Señor. Y tenemos aquí un comentario. Y el comentario que nosotros tenemos dice lo siguiente. La frase está sujeta es upotazo. No es un término de debilidad, como muchos piensan. El concepto es el de un guerrero entusiasta que pone sus armas y habilidades al servicio de su comandante. Entonces, cuando hablamos de upotazo, no es como muchos lo ven, ¿verdad? Y dicen algunas mujeres, no, es que si usted hace eso, usted se está rebajando. No es cierto, hermano. Al contrario, ¿cuál es la idea? La idea es que una mujer que decide colocarse bajo la autoridad de su esposo es porque es una gran mujer de Dios, primeramente. Demuestra ser una gran mujer, sierva del Señor, primeramente. Dispuesta a ejercer sus habilidades bajo la autoridad de lo que es su esposo. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando hablamos de someterse a la autoridad de su esposo, es una mujer sabia, dependiente del Señor, muy inteligente, muy sabia, dispuesta a hacer lo que es la voluntad de Dios. Si usted ha interpretado que someterse a la autoridad de su esposo la va a denigrar, la va a rebajar, usted tiene un concepto no bíblico. Tiene un concepto de sí mismo equivocado.
que hay que corregir. Y he escuchado incluso mamás que dicen, hija, no te dejes de ese hombre. No te dejes. Y como ella es una mujer que no se deja y no se somete tampoco a su marido, quiere que sus hijas también hagan lo mismo como ella. Pero si su madre no está en lo correcto, y a lo mejor no es ni cristiana, no conoce estas verdades, una mujer creyente debe de cambiar ese pensamiento. Eso no la va a hacer menos, no la va a rebajar, al contrario, la va a elevar delante de los ojos de nuestro Señor. Y hermanos, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿no observan ustedes aquí cuando hay mujeres que usted ve que en la iglesia pocos se complican la vida? Calladas, hablan cuando deben de hablar, no andan chismeando, respetan la autoridad de su esposo. Usted ve algunas mujeres, pocas en la iglesia, pero hay, sin ofender a las demás, pero lo hay. Y usted no ve mujeres que siempre andan chismeando. Nunca se someten a la autoridad de su esposo. Al contrario, siempre andan hablando mal de su esposo. Siempre. Eso no las pone en alto. Al contrario, ellas se rebajan a sí mismas. Pero cuando una mujer es buena esposa, buena hija de Dios, buena creyente en Cristo, y se coloca bajo la voluntad de Dios en ese sentido, Dios la exalta. Y es una mujer vista, de respeto. Incluso puede llevar salvación a los no creyentes por su testimonio, por su forma de ser. Entonces, cuando hablamos de esta parte, vemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:31. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y dice la parte B, la iglesia le pertenece a Cristo y voluntariamente se sujeta a Él en todo. La iglesia le pertenece a Cristo y voluntariamente se sujeta a Él en todo. Y dice la segunda parte, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y vamos a observar esa parte. Porque yo he escuchado a hombres que dicen, hermano, la Biblia dice que se sometan en todo. Yo tengo otra mujer, debe de someterse, es la que tengo en casa. ¿Cómo es posible, hermano? Y aplican la Biblia a su manera, ¿verdad? Y como dice la Biblia que son 7 mujeres para el hombre, tiene que obedecer la mujer, ¿verdad? Eso no es verdad. No es cierto, hermano. La Biblia no dice eso primeramente. Esa idea es del hombre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, dice la parte B del versículo, así también las casadas, otra vez, es enfático. Hablan las mujeres casadas. Dice que las mujeres casadas deben de estar o lo estén a sus maridos en todo. Y dentro de esa parte, nosotros veamos entonces esa parte cuando habla de en todo. Similarmente, la esposa está llamada a sujetarse voluntariamente a su propio esposo en todo. Primero, debemos de saber que cuando habla de la sujeción, ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir, la mujer debe de sujetarse a su esposo, no a todos los hombres, no a su esposo. ¿Cuántos esposos tiene la mujer bíblicamente? Uno, ¿verdad? Uno. Entonces, a su esposo, no a todos. Y luego vemos también nosotros, dentro de esa parte, cuando habla de todos. Y cuando habla de todos, no se refiere a cualquier cosa. Todo, hermanos, tiene que ver con lo que es el contexto del matrimonio. Cuando habla de todo, tiene que ver con lo que es el no quebrantar la palabra de Dios. Cuando habla de someterse en todo, significa que está de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si su pareja o su esposo quiere que usted se someta a él porque es la autoridad, pero lo que él está haciendo
va en contra de los principios de la palabra de Dios, usted no debe de hacerlo. Por ejemplo, un hombre está aplicando el maltrato en la pareja, usted no debe de someterse al maltrato. No debe de permitirlo. La Biblia nos dice que nosotros permitamos el maltrato. La Biblia dice que nos llamó a que tengamos o a que vivamos en paz. No en sopapo, ¿verdad? En golpe. Esa no es la manera correcta. No es para vivir, dice el hombre, tienes que someterte, mujer, aunque yo tenga otras mujeres, ¿verdad? Eso no es lo correcto. Cuando existe adulterio, y dijo el Señor, por causa del corazón, ¿verdad?, endurecido del mismo hombre, es que se ha permitido, digamos, la separación cuando hay adulterio, o en este caso, fornicación. Bueno, sí, adulterio, ¿verdad? Adulterio. No quisiéramos que eso pasara, pero cuando pasa, una mujer no debe de estar sumisa solamente porque debe de estar sumisa, aunque el hombre sea un hombre mujeriego. Alto ahí, ¿verdad? No es lo correcto. El hombre quiere que la mujer le cubra algo incorrecto, tampoco no podemos someternos. Yo me someto primero a mi Padre Celestial, a mi Cristo, y luego nos sometemos, en este caso las mujeres, a su esposo. Primero es el Señor y luego es el hombre. Entonces eso de someterse en todo, incluye todo aquello que está bajo el plan y la voluntad del Señor. Si quebranta los principios bíblicos, eso ya no es lo correcto. Ya no es lo correcto. Vino su esposo, ¿verdad? Y cometió un hecho vergonzoso. Y dice la mujer, tú te callas, ¿verdad? Tú me vas a obedecer porque yo soy tu marido, ¿verdad? Tu hombre. Y la Biblia dice que tú me vas a obedecer. Pero el hombre ha venido y ha cometido una violación, un ejemplo. Que Dios nos guarde de eso, ¿verdad? Hermanos, denúncielo, ¿verdad? Por favor, no lo cubra. Denúncielo. Porque la Biblia no está de acuerdo con el pecado. No vamos a cubrir pecado, no vamos a someternos al pecado. Vamos a someternos a la voluntad de nuestro Señor. Y cuando una mujer lo aprende y lo hace voluntariamente, agrada a Dios. Mujeres, que Dios les ayude a aprender el sometimiento voluntario, bíblico, correcto, y no el sometimiento forzoso, obligado, machista del hombre, sino lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo, esta oportunidad, este momento para poder compartir, Señor, tu palabra. Gracias por recordar el día de hoy, Señor, acerca de estas verdades bíblicas. Te lo agradecemos, Padre amado. Pedimos que nos ayudes cada día para ser buenos creyentes, buenas mujeres, buenos hombres, Señor. Si tú lo permites, el próximo domingo nos corresponde iniciar hablando de nosotros como hombres, lo que tu palabra, Señor, nos dice. Pero hoy, Señor, rogamos para que lo poco que hemos visto, de esta manera, pues pueda servir de mucho para nuestras hermanas. Gracias, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición en nuestras casas, y lo que falta de este día, pues lo podamos disfrutar con nuestras familias. Padre, en Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos.